¿Qué tal amigos y amigas, damas y caballeros? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Me siento feliz, me siento contento, me siento bendecido y espero que usted también, ahí donde quiera que se encuentre. Abu akore timradadre madare abu oblide ari blide kue udiote bada ngogre badi kiagia todre hatei digenyo kon yani taneuda bamoneuda kue badire bada amne dredre erere ari blide chibada. Así que voy a estar reaccionando, analizando, comentando un video de una querida amiga que subió un video hace unos días y es una realidad que ella comenta y vamos a estar profundizando un poco más ese tema de lo que se está viviendo en las comarcas, en los lugares de difícil acceso sobre todo, y vamos a ver de qué se trata y vamos a ver qué sucede. Su vestimenta muy hermosa y también su material de estudio, y ella está saludando en el idioma Ngobere y ella está diciendo que va a mostrar la realidad del estudiante durante estas clases virtuales que empezaron en Panamá. Excelente amigos, le voy a explicar lo que está sucediendo aquí. Una de las realidades, una de las cosas que encontré en este video y que me llamó mucho la atención a mí en lo personal, no sé a ustedes, es que la joven le está pidiendo una ayuda a su madre que prácticamente no habla el español. Al parecer sí lo entiende, pero no lo habla. Y ella le da una explicación en Ngobere de la siguiente forma. La chica le pregunta a su mamá cuál es la emisora, cuál es la frecuencia donde deben sintonizar lo que es las clases a través de la radio o de la televisión. Y la madre le dice: me parece escuchar que fue en RPC o en TV Max. Y la chica empieza a buscar en su teléfono y en eso la chica le dice, la joven le dice a su mamá: no puedo encontrar la emisora. Y la madre le dice en Ngobere: conéctale el audífono para que el audífono sirva de antena para el teléfono y así sintonizar. Esta es la realidad, señoras y señores. Le voy a decir por qué. Una de las realidades que se agrava más en la comarca en estos momentos de clases virtuales es que muchos niños no tienen la manera de sintonizar o de ver lo que son las clases para ellos a través de radio, porque es el método que se está utilizando para que las clases lleguen a los niños. Entonces eso es lo que se está utilizando ahorita mismo, pero los niños, al no entender qué es lo que sucede aquí, los niños al no entender las explicaciones de cómo buscar en una emisora, le piden ayuda a sus madres, a sus mamás, a sus abuelas, a sus tías, y estas, al no saber hablar bien el español, tratan de dar lo poco que tiene, su poco conocimiento, tratan de ayudar a sus hijos y prácticamente esto termina en una tremenda confusión a corto plazo. Y he visto numerosos videos en las redes sociales donde hay madres que se desesperan, dicen: no voy a hacer más nada, no voy a dar más estas clases, ya mi hijo no va más. Pero esta es la realidad, señoras y señores, la realidad donde una madre que prácticamente no habla el español está tratando de ayudar a su hija en una clase que se da en español prácticamente, en el idioma español panameño. En esta la madre le dice: significa estás escuchando, y la joven le dice: sí, estoy escuchando. Y dice la madre: maestra Dabli de Kurereye. O sea que la maestra está hablando.
Excelente, excelente. Un aplauso para esa madre. Y ahí la madre dice lo que muchas madres en la comarca, en los lugares difíciles, dicen a diario. Si ustedes que están estudiando no entienden, ¿qué será de mí que ni siquiera fui a la escuela, que no sé leer, no sé escribir y tampoco sé hablar el español? ¿Cómo voy a entender lo que dijo la maestra, las indicaciones? Aquí la señora trata de ayudar a su hija porque la cosa no la entiende, la cosa está muy seria, podría decirse. Estoy hablándole en el lenguaje que hablamos los panameños. La situación está difícil. Entonces la chica pidiendo la ayuda a su madre, a su mamá, que es la opción que tenemos, siempre acordándonos de nuestra querida, linda, especial e inigualable madrecita. Y en estos casos ellas no pueden hacer mucho porque no hablan el español, no entienden. Y resulta que no tiene internet el teléfono, no tiene internet. ¿Y de qué sirve tener un teléfono si no le tenemos data, no le tenemos internet? ¿De dónde vamos a sacar $5 por día, $5 cada 3 días para $10 para comprar data? $10 para comprar data. ¿De dónde vamos a sacar eso? A ver, no hay internet, no hay nada, no hay red. En algunos lugares hay que subir 2-3 horas de cerro para buscar la señal, para poder dar una clase. ¿Y qué de esas personas que dan clases en la tarde en lugares montañosos donde llueve mucho? Ustedes me dirán, ¿qué pasaría ahí? Bien, pasa lo siguiente. Y si llueve me pierdo la clase y mañana tengo que entregar una asignación, entonces no voy a poder, me voy a quedar. Eso es lo que sucede. La cosa está difícil, la situación está difícil y bueno, esta es la triste realidad, la cruda realidad que están viviendo muchos estudiantes en este momento en las comarcas. Y la verdad es preocupante esta situación. Muchos estudiantes van a perder el año por la sencilla razón de que los padres no pueden ayudarlo a cómo utilizar internet, cómo utilizar un teléfono celular. Esto está pasando más con los niños pequeños de las montañas, de las cordilleras, que no tienen la facilidad de tener acceso a internet. La educación moral de valores empieza en la casa. Empieza en la casa y es lo más importante, es lo que hace a un ser humano. Lo que hacen los maestros, la labor que realizan los docentes, los profesores en una escuela, en un aula de clases, es un valor intelectual que está agregando a los niños, a las niñas. Hay muchos padres de familia que se enojan, que se molestan porque la conducta de su hijo no cambian en las escuelas. Pero estamos muy equivocados en pensar que un niño, una niña, va a cambiar a la escuela. El maestro no es la obligación del docente cambiar la conducta del hijo o de la hija en una escuela. Eso viene desde la casa, viene desde el hogar, donde se aprende a ser buenas personas o malas personas. Eso es así. En el hogar es donde se aprende a ser una carga para la sociedad o un beneficio para la sociedad. No culpemos a los maestros, no culpemos a los profesores. Un bonito mensaje que nos deja esta joven, Cristina Iglesias B. Pueden visitar su canal si gustan. Gracias por permitirme reaccionar a este video. Así que es la triste y cruda realidad que vivimos en los lugares de difícil acceso. Nos vemos en un próximo video, si así el Todopoderoso lo permite, y estaremos trayéndole más aventuras, más reacciones, más comentarios. Bendiciones, hasta la próxima.